¿no?, una obra que acaba de salir hace ya algunos meses en Marcial Pons, proviene finalmente en su origen del pensamiento norteamericano, ni siquiera del pensamiento francés. Muchas veces muchos autores colocan la Constitución francesa de 1791 o la Jacobina del 93 como los primeros ejes alrededor del cual se consolida el planteamiento de la distinción sayesiana entre poder constituyente y poder constituido, cuando ya en 1776 la gente de Pensilvania tenía muy claro lo que era el poder constituyente y lo que era el poder constituido. De hecho, lo tenía mucho más claro que nosotros lo tenemos hoy en día, porque hoy en día, después de un siglo de constitucionalismo que podríamos llamar, algunos lo llaman moderado, a mí me gusta más utilizar la expresión constitucionalismo conservador, como hace el profesor de Cabo, hemos olvidado la distinción entre poder constituyente y poder constituido, y por lo tanto estamos mitigando el concepto de constitución democrática. No hay constitución en la Babilonia del 3000 a.C., ni en la constitución mediterránea de los latinos. Hay constitución a partir de las revoluciones liberales democráticas de finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque antes, aunque existen antecedentes de lo que podríamos llamar asambleas constituyentes democráticas, ¿no?, como las Conventions Parliament en Inglaterra, pero antes de ese planteamiento norteamericano no existió propiamente una experiencia basada en una voluntad absoluta de un poder constituyente que crea un poder constituido. Y recuerden que el concepto poder constituyente y poder constituido, es decir, un poder constituyente como un poder popular, que legitima al poder constituido como un poder limitado, como un poder garantista, como eso que Jorieu llamaba el marco, ¿no?, el marco jurídico de lo político. Ese planteamiento es un planteamiento que nos rompe claramente el paradigma. Dense ustedes cuenta que hasta el pensamiento de Rousseau, o incluso más allá del pensamiento de Rousseau, no teníamos clara la posibilidad de que se pudiera compaginar esa tensión permanente entre democracia y constitucionalismo. El constitucionalismo no nace originalmente como democracia. El constitucionalismo nace con una necesidad de limitar el poder. En el marco de en esa evolución que se crea en el planteamiento, en la creación del poder, del absolutismo, del Estado absoluto, hay una serie de autores, entre ellos particularmente los liberales ingleses del 17-18, que plantean la necesidad de romper con el procedimiento absolutista y crear elementos de garantía de los derechos. Y a eso es a lo que llaman los ingleses constitucionalismo. Y es ese constitucionalismo el que acaba quebrando la posibilidad de que en Inglaterra tuviera algún tipo de alcance importante una monarquía absoluta, al estilo de lo que sí pasó en Francia o en España o en Portugal, y que finalmente lo que existiera fuera un planteamiento constitucional, es decir, limitado del poder. El Parlamento como un poder limitado en el marco del juego de poderes con el rey. Ahora bien, esa idea es todavía una idea constitucionalista, no es una idea democrática. La Revolución Liberal Inglesa fue una revolución liberal, pero no fue una revolución democrática. Para que llegara el concepto de democracia y pudiera compaginarse con el concepto de constitucionalismo, tuvieron generaciones precedentes, lógicamente, que llegar a esa revolución que hemos llamado revolución norteamericana, a finales, como saben ustedes, del siglo XVIII. Porque es en la revolución norteamericana donde se soluciona la tensión, una tensión que en un principio parecía imposible de solucionar, porque todo el mundo entiende que si existe un poder absoluto, que es un poder del pueblo, lógicamente no debería poder existir un poder relativo del mismo pueblo. Lo que hace el constitucionalismo democrático es solucionar esa tensión. Existe un poder absoluto del pueblo que para lo que sirve es para crear un poder relativo, un poder controlado, un poder limitado, que es el poder constituido, el poder del gobierno. La diferencia entre pueblo y ciudadanía, o entre poder constituyente y gobierno. Siempre que un gobierno ha querido ser poder constituyente, ha acabado siendo un poder autoritario. Lo que dota de legitimidad al gobierno es justamente la decisión de estar permanentemente en relación con el pueblo, que es de donde surge
la legitimidad democrática. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de constitucionalismo democrático, solo estamos hablando de un fenómeno político-jurídico que aparece a finales, como les comentaba, del siglo XVIII y que de Estados Unidos, de lo que después sería Estados Unidos, ¿no? Al principio eran las 13 excolonias inglesas, ¿no? Desde Vermont, Pensilvania, New Hampshire, etc., hasta Francia, lo que plantean es la creación de un nuevo elemento de evolución de las libertades de los pueblos. Porque, y aquí viene el segundo elemento importante en este análisis, ningún fenómeno social ha dado históricamente tanta libertad a los pueblos como las constituciones democráticas. Ninguno. De hecho, hoy en día, incluso aquellos pueblos que plantean necesidades de avanzar democráticamente, incluso esos acaban de alguna forma tendiendo puentes hacia eso que hemos llamado constitucionalismo democrático. Lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, el caso tunecino, donde existe una asamblea constituyente que está debatiendo ampliamente elementos que nunca se habían podido debatir históricamente en Túnez, ni en la época de la colonia, desde luego, ni después en la época de Ben Ali y sus precedentes. O lo estamos viendo en el caso egipcio, o lo estamos viendo en el caso islandés. Pero ojo, porque antes lo hemos visto en casos como el boliviano o casos como el colombiano, que es una de las constituciones de referencia a la que luego me citaré. Por tanto, ya tenemos un concepto de constitución democrática. Hablamos de constitución democrática a esa voluntad del poder constituyente que crea poder constituido y que aparece históricamente a finales del siglo XVIII y que se va de alguna forma evolucionando hacia la actualidad. Es verdad que muchas veces esa evolución no ha sido una evolución lineal, muchas veces ha sido una involución. Durante todo el siglo XIX, por ejemplo, en lo que en América Latina fue el constitucionalismo criollo, o en Europa el constitucionalismo conservador, fruto de una alianza entre burguesía, entre liberalismo conservador y reyes, justamente lo que planteó fue un decaimiento del concepto de constitución, una relativización del concepto de constitución. Esa constitución del siglo XIX, que era una constitución que no podía ser norma jurídica, tenía que ser una norma programática, tenía que ser una norma, un proyecto político, y ese proyecto político, de alguna forma, lo que convertía la Constitución era en la nada misma, en una posibilidad, casi una entelequia. Y además, ese momento del siglo XIX, lo que hemos llamado constitucionalismo conservador, que crea otro de los conceptos terribles en el marco del constitucionalismo democrático, que es lo que Carré de Malberg llamaba le pouvoir constituant constitué, el poder constituyente constituido, ¿no? El poder de revisión, como se conoce en la doctrina. ¿Qué es esto del poder de revisión? El poder de revisión para los norteamericanos o para los franceses del 91, del 93, hasta el del 95, y atendiendo hacia el consulado, no existía. El poder de revisión se basa en que el poder constituido puede cambiar la voluntad del poder constituyente, es decir, puede cambiar la Constitución, el Parlamento puede cambiar la Constitución, y esto para los norteamericanos era un sacrilegio. Si el poder constituyente es el pueblo, la Constitución solo puede ser fruto de la voluntad del pueblo. Y el poder constituido tiene una dinámica diferente, unas formas diferentes, una voluntad diferente. El poder constituido, los gobiernos, el Parlamento, el Ejecutivo, el propio Tribunal Constitucional, son poderes reproductivos, son poderes limitados por la Constitución. El pueblo, lógicamente, no puede estar limitado por la Constitución, porque si no, en ese caso, estaríamos rompiendo con el principio democrático. Desde ese punto de vista, el concepto poder de revisión o poder constituyente constituido nos integró en una caverna oscura que nos duró prácticamente 60, 70 años, ¿no? Desde mitad del siglo XIX hasta prácticamente principios del siglo XX, donde los que se llamaban representantes del pueblo podían decidir por el pueblo en vez de decidir el mismo pueblo. No crean que esto es doctrina pacífica. El año pasado se cambió en España la Constitución y se cambió de acuerdo con la voluntad del poder constituido, no de acuerdo con la voluntad del poder constituyente. Nadie se atrevió a realizar un plebiscito, un referéndum, sobre si el pueblo realmente quería o no quería ese cambio constitucional
que además, justamente desde ese cambio constitucional, estamos en el peor momento de crisis que hemos vivido en los últimos 60 años, prácticamente desde la guerra civil, el peor, desde la posguerra quizás. Y esa voluntad constitucional es una voluntad constituida, no una voluntad constituyente. De ahí la importancia de darnos cuenta que la confusión entre poder constituyente y poder constituido no es una confusión casual, ni una confusión que no tenga una ideología detrás. Es una confusión pensada justamente para que la voluntad del poder constituido impere sobre la voluntad del poder constituyente.